En esta oportunidad vamos a escuchar las propuestas en materia anticorrupción del candidato a la presidencia Pedro Castillo por el partido Perú Libre. Candidato, le voy a hacer la primera pregunta y quería saber qué temas usted de llegar a la presidencia priorizaría en la preparación del nuevo Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción de cara al 2021 al 2026. Trasladarlo a la Asamblea Nacional Constituyente para gestar la nueva constitución política, ¿no? Haciendo un concurso primero para los jueces y fiscales con mandato popular, igual al Tribunal Constitucional, descentralizar, hacer una lucha real de la economía, la descentralización fiscal, la descentralización tributaria, prohibir, por ejemplo, el financiamiento de las campañas políticas, el 100%, ver de qué manera tenemos que también, porque tenemos que revisar los tratados de libre comercio, porque eso han conllevado, por ejemplo, el problema de Odebrecht, el problema incluso de las mismas ONGs que trafican y coluden y corrompen con la población, ¿no? Ahora, le pregunto, ¿usted está a favor o está en contra de retomar la discusión sobre la creación de una Fiscalía Suprema Anticorrupción que justamente se encargue, ¿no?, de coordinar investigaciones de estos casos, de las vinculaciones de repente con los casos de lavado de activo? ¿Usted estaría de acuerdo con que se cree una Fiscalía Suprema específica para hechos de corrupción? No solamente para ver estos casos. Usted sabe que existen miles y miles de expedientes archivados, la gente esperando una respuesta por años. Entonces, lo que tenemos que hacer es viabilizar, por ejemplo, que los resultados no debe pasar máximo, por ejemplo, de 45 días, casos, ¿no? Pero todo está sujeto a que como los corruptos siguen empecinados en que sus casos están pensando en que fenezca o se declare, como se dice, se prescriba, ¿no? Entonces hay que pensar por ahí por la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Ahora, usted ha reconocido, ha mencionado que el aparato estatal peruano está lleno de corrupción, ¿no? En los distintos niveles. ¿Cómo hacer entonces para cambiar esta situación? De usted ser presidente, cuando llegue a gobernar, pues se va a encontrar justamente con toda esta corrupción que está en distintas instituciones. ¿Cómo va a trabajar con ellos? ¿Cómo va a librarlos? ¿Cómo va a limpiarlos? ¿No? ¿Piensa usted en sanciones o de repente en algunos proyectos para evitar que actos de corrupción se generen en nuestro país? Bueno, lo que hay que hacer es un barrido, y no lo va a hacer solamente Pedro Castillo. Vamos a hacer una cruzada nacional llamando a las personas más idóneas. Hay jueces, hay fiscales, hay autoridades, hay organizaciones como las rondas campesinas que nos pueden ayudar enormemente a limpiar no solamente este acto de corrupción, sino también para que de una vez se solucionen los grandes problemas que ha tenido el país, ¿no? Creemos importante que inmediatamente vamos a hacer eso, pero lo otro tenemos que plantearla, trasladarla a la Asamblea Nacional Constituyente para que sea el pueblo el que convoque, y vamos a convocar, el nombramiento, la designación de los jueces no se haga a dedo, no se haga en un cuarto cerrado, o no se haga porque toma tanto y elígeme de fiscal, elígeme de autoridad, o elígeme en un ministerio. Entonces, pasa porque el pueblo tiene que tener el mandato nacional eligiendo a las personas más idóneas en todos los sectores. Profesor Castillo, ¿usted cree que realmente la población estaría en condiciones de poder elegir a los jueces o los fiscales de su jurisdicción? ¿Cree usted que deberían llevar esta responsabilidad? ¿Por qué no? ¿Desde cuándo es que se nos han inducido por décadas que el pueblo no puede direccionarse? El pueblo es sabio, el pueblo tiene su propio camino, el pueblo sabe quién es quién, el pueblo conoce a las personas, el pueblo sabe que tal o cual persona de qué pata cojea. Ahora, usted ha comentado dentro de sus propuestas que estaría dispuesto a desactivar aquellos sectores donde existe comprobada corrupción. ¿A qué sectores se refiere, no? ¿De qué instituciones hablamos? En todas las instituciones. Nosotros hemos pasado por todas las Nos instituciones. quedaríamos sin instituciones entonces.
No me refiero a una institución, me refiero a los corruptos. Ahora, hablemos también del Congreso de la República, ¿no? Usted habla de una asamblea constituyente, habla también de algunos cambios en el Congreso para que pues, los temas de corrupción sean liderados y sean mejor manejados desde el Parlamento también. Sí, yo creo que si bien es cierto, hay un respeto y una autonomía en lo del Estado, pero el Congreso, siendo el primer poder del Estado, tiene que empezar por ese gesto. En las facultades presidenciales que tengamos, vamos a ser los primeros en proponer al Congreso que empiece por casa, a limpiar también los actos de corrupción. Hemos visto también, por ejemplo, que cada los congresistas en sus oficinas desconcentradas a nivel nacional hacen también actos de corrupción. Toman temas de debate previos a actos de corrupción y no aceleran los grandes problemas. Hay una comisión anticorrupción, se han elegido, incluso, por ejemplo, el propio Congreso de la República elige al Tribunal Constitucional, pero un Congreso en estos últimos tiempos que ha sido totalmente deslegitimado, ha dejado en manos de un Tribunal Constitucional para que haga lo que quiera. Se le quitan los derechos, por ejemplo, últimamente que ha pasado, por ejemplo, con la deuda que tiene Telefónica con el país, mientras tienes personas que están clamando que se le des un poco de oxígeno para salvarle la vida. Entonces tiene que haber un Tribunal Constitucional que verdaderamente se constituya en los verdaderos tribunos del pueblo, que sean ojos y oídos de la población. Usted, candidato Castillo, rediseñaría, por ejemplo, la Comisión de Ética del Parlamento, ¿no? Comisiones, además, que hemos visto que en muchos casos la conducta de los congresistas más va por ámbitos politizados, ¿no? Que por realmente evaluar la conducta ética de los congresistas. ¿Le haría algunos cambios? Sí, por supuesto. Creo que habrá que ponernos de acuerdo con el Parlamento. Todo pasa porque dialoguemos y si no se puede, nos facultaremos, ¿no? Yo creo que bajo las facultades que tiene el despacho presidencial de proponer para que esta comisión de ética agende, en todo caso sancione a personas, porque hoy muchas veces buscan una curula en el Congreso para no ser investigados, para que no se le toque esos temas que hoy en día están juzgados valga la redundancia, por la justicia. Entonces, pasa por ahí. ¿Cómo va a llevar al debate otros temas el Congreso que debatan los mismos corruptos temas importantes por el país? Bueno, aprovecho los minutos finales para consultarle sobre las sanciones también, ¿no? Porque la sociedad definitivamente está harta y cansada de tantos hechos de corrupción y se espera también sanciones para aquellos funcionarios o malos funcionarios que se aprovechan de sus cargos en el aparato estatal. ¿Qué sanciones propone usted? Bueno, nosotros hemos planteado, por ejemplo, la muerte civil para los corruptos, ¿no? La persona que se ha acostumbrado, es decir, el viejo que dice que la gallina que come huevos, aunque la quemen el pico. Pero también hay la Asamblea Nacional Constituyente que se analice, por ejemplo, el Pacto de San José. Es necesario, hay un clamor de la población, dice, ¿por qué no muerte a los corruptos? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no? Entonces estamos limitados a eso. Entonces es el pueblo el que tiene que determinar y trasladarla este análisis, y es el pueblo el que tiene que dar al final su veredicto. Ajá, ¿por qué habla del Pacto de San José? ¿Usted consideraría entonces pena de muerte para los corruptos en nuestro país? El pueblo la va a decir. Yo solamente sugiero, en todo caso, propondríamos de que el Pacto de San José se analice y en esta Asamblea Nacional Constituyente, donde el 60%, valga la redundancia, la van a constituir el pueblo peruano a través de sus organizaciones, a través de sus sindicatos, a través de sus colectivos, van a estar todos los sectores del país, la gente que no tuvieron su voz, que no fueron escuchados, y el 40% por los constitucionalistas, los analistas, los políticos. Pero es necesario que se analice y al final se tome decisiones. Porque A con través de Pacto un de San José, referéndum, entiendo. sí, lo que vamos a hacer primero, mi estimada Alicia, consultar al pueblo peruano si estamos de acuerdo con el cambio de la constitución política. Y eso pasa porque el referéndum tiene que llevarse a cabo inmediatamente.
Una vez facultado por el pueblo peruano al gobierno, vamos a convocar en un plazo no menos de 6 meses a instalar la Asamblea Nacional Constituyente. Se acabó el tiempo que habíamos pactado y habíamos determinado para esta entrevista. Yo le agradezco su participación y su tiempo y bueno, le deseamos también mucha suerte en lo que queda en esta contienda electoral. Agradecemos a Pedro Castillo por su presentación de estas propuestas electorales en materia de lucha anticorrupción en un evento organizado por Proética. Gracias a ustedes también, cuídense bastante. Un Muchas abrazo desde Puno, estamos por acá, por Juliaca.